Nunca se quejó, nunca levantó la voz, nunca pidió nada para ella. Y, sin embargo, lo dio todo. Esta es la historia de una madre que vivió en silencio, hasta que un día, ese silencio habló por ella. María se despertaba todos los días a las 5:12 de la mañana, no a las 5:10, ni a las 5:15, a las 5:12. Era una costumbre que había desarrollado con los años, como si su cuerpo supiera exactamente cuánto tiempo necesitaba para empezar otro día más. Abría los ojos en la oscuridad, miraba el techo unos segundos y respiraba hondo. Ese momento era suyo, el único momento del día en el que no tenía que ser fuerte, ni rápida, ni eficiente. Luego se levantaba, silenciosamente, porque en la habitación de al lado dormía lo más importante de su vida, su hijo. David tenía 9 años. Dormía profundamente, con los brazos abiertos, como si el mundo no tuviera peso, como si todo estuviera bien. Y María hacía todo lo posible para que así fuera. La cocina era pequeña, el suelo frío, la nevera casi siempre medio vacía. Pero cada mañana, María hacía magia. Preparaba el desayuno con lo que había: pan tostado, a veces mantequilla, otras veces solo un poco de azúcar, y si era un buen día, añadía un vaso de leche. A las 6:30 salía de casa. Dejaba todo preparado: la ropa doblada, el desayuno listo, una nota en la mesa. Buenos días, campeón. Te quiero. Siempre lo mismo. Nunca fallaba. Su trabajo no era fácil. Limpiado oficinas en un edificio enorme del centro. Nadie la veía realmente. Nadie preguntaba su nombre. Era la chica de la limpieza, aunque ya no era una chica. Pero ella sonreía siempre, porque sabía que ese trabajo, aunque invisible, era lo que mantenía todo en pie. María no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que soñaba. Quería estudiar, viajar, tener una casa con ventanas grandes y plantas en el salón. Quería aprender idiomas, quería tantas cosas. Pero la vida cambió, rápido, sin aviso. Cuando David nació, todo se transformó. El padre se fue antes de que el niño cumpliera 1 año, sin explicaciones, sin despedidas, solo desapareció. David creció sin saber muchas cosas. No sabía que su madre muchas veces cenaba menos para que él comiera mejor. No sabía que había noches en las que ella lloraba en silencio en el baño. No sabía que ese abrigo que llevaba en invierno había sido comprado con el dinero que ella había ahorrado durante meses, dejando de comprarse cualquier cosa para sí misma. Para él, su vida era normal. Los fines de semana eran especiales, no porque hicieran cosas caras o viajes lejanos, sino porque estaban juntos. A veces iban al parque, otras veces veían películas en casa con palomitas hechas en una olla vieja, y en ocasiones simplemente hablaban. De la escuela, de sus amigos, de sus sueños. David quería ser arquitecto. Para construirte una casa bonita, mamá. María sonreía. Un día algo cambió. David llegó a casa más callado de lo normal. Dejó la mochila, no habló durante la cena. «¿Qué pasa, cariño?», dijo María. David dudó, miró al suelo y dijo algo que María no esperaba. «Mamá, hoy en el colegio nos pidieron hablar de nuestros padres, y no supe qué decir». Esas palabras dolieron, no porque fueran culpa de David, sino porque eran una verdad que ella había evitado enfrentar durante años. María se sentó a su lado, le tomó la mano y por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. «Puedes decir lo que quieras, hijo, lo que sientas». Un día, mientras María preparaba la cena, David apareció con una libreta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro». «¿Tú alguna vez quisiste hacer algo más?». María se quedó quieta. No respondió de inmediato, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía años que no se lo preguntaba. «Sí», respondió. «¿Y por qué no lo hiciste?». Esa pregunta no era fácil, pero María decidió no esconderse. «No tuve la oportunidad, pero también elegí estar contigo». David asintió. No dijo nada más,
pero escribió algo en su libreta. Pasaron semanas y llegó el día de la presentación en el colegio. Los padres estaban invitados. María se sentó en la última fila, como siempre, sin llamar la atención. Los niños empezaron a pasar uno por uno. Hablaban de sus padres, médicos, abogados, empresarios. María escuchaba en silencio, sin compararse, sin juzgar, solo observando. Hasta que llamaron a David. David subió al escenario, con su libreta en la mano, respiró hondo y empezó. Hoy voy a hablar de la persona más importante de mi vida, mi mamá. María bajó la mirada. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Mi mamá no sale en fotos importantes, no tiene un trabajo famoso, y casi nadie sabe quién es. Pero mi mamá es la persona más fuerte que conozco. Se despierta antes que el sol, trabaja más que nadie, y aún así siempre tiene tiempo para mí. Algunas personas empezaron a escuchar con más atención. Mi mamá nunca se queja, nunca dice que está cansada, pero yo sé que lo está. María sintió algo en el pecho. Porque aunque no lo diga, yo la veo. Y cuando sea mayor, quiero ser como ella. La voz de David tembló un poco, pero siguió. Quiero trabajar duro, quiero cuidar de las personas que amo, y quiero que ella descanse. María ya no podía contener las lágrimas. Porque mi mamá se merece todo, dijo David. Se sintieron aplausos en el salón. No fueron suaves, no fueron por compromiso, fueron reales. María no sabía qué hacer, nunca había recibido algo así, nunca había sido reconocida de esa forma. Y en ese momento, todo ese sacrificio silencioso, todas esas noches difíciles, todas esas decisiones duras, cobraron vida. No en dinero, no en éxito, no en reconocimiento público, sino en algo mucho más valioso, en la mirada de su hijo. Después de la presentación, David corrió hacia ella, la abrazó fuerte. ¿Te gustó? María no podía hablar, solo asintió. Porque a veces, las palabras no son suficientes. Ese día no cambió su situación económica, no solucionó todos sus problemas, no hizo que la vida fuera perfecta, pero cambió algo esencial. María ya no se sentía invisible. Alguien la había visto, de verdad. Y a partir de ese día, aunque su rutina siguió siendo la misma, había algo diferente dentro de ella. La certeza de que todo lo que había hecho sí había valido la pena. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca pasa desapercibido. Y ese día, por fin, el sacrificio de una madre cobró vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y déjanos tu like. Hasta pronto.